Hola, buenas noches. Empezaremos la charla puntual, ya que todos vosotros sois muy puntuales. Solo pediros, y ahora voy mirando mientras un momento, porque como yo misma pues me controlo lo que es el chat y el volumen, decidme si me escucháis bien, si me oís bien. Si está muy alto, me lo decís, o al revés. Un poco lo puedo controlar, creo que más o menos lo tenéis bien. Bajaré un poco, que no se oya muy alto. ¿Sí? Vale, vale. Perfecto. Un momento, que cierro una cosa. Vale. Bueno, empezaremos, y ya se irá incorporando la gente. Deciros pues que esta semana tenemos Connexions Vitals 3 días. Empezamos ya los lunes, como siempre, todos los lunes la charla. Martes hay el curso de alimentación energética consciente, que ya va por el tercer día, la tercera clase. Y miércoles empieza el curso de Cosmopsicoanalogía, que lo hace Ángels. Es decir, que durante pues, bastante tiempo estaremos teniendo 3 días a las 9 de la noche conexión, y que todos vosotros, pues como ya sabéis, si sois suscriptores podéis acceder a un curso, y si no, pues ahí lo que son los cursos online de pago, que ya veis en la web de Connexions, el formato como son, que si podéis estar en directo estáis, y si no, se os envía igualmente la charla. Empezaremos pues hablando un poco de alimentación equilibrada o equilibrio en la alimentación. Es decir, por un momento, durante un pequeño intervalo de tiempo, pensaremos si es lo mismo alimentación equilibrada o equilibrio en la alimentación. ¿Qué os parece? ¿Qué es mejor a vuestro entender? ¿La alimentación equilibrada o equilibrio en la alimentación? ¿O es lo mismo? Por aquí Danitza, equilibrio en la alimentación, me dice. ¿Quién más? Julie, también la segunda, dice equilibrio en la alimentación. ¿Os parece que realmente no es lo mismo alimentación equilibrada que equilibrio en la alimentación? Por aquí la Ana María, equilibrio en la alimentación, es decir, que de momento parece que os vais poniendo de acuerdo en que Irene también está diciendo que para ella pues la segunda. Por aquí Nuria nos dice alimentación equilibrada. Ya hay alguien que ya nos pone una nota de atención, de decir alimentación equilibrada. Bueno, no sé si hay alguien más que va contestando. Pasaremos la fichita y entenderemos un poco estos dos conceptos, porque esta palabra equilibrio sale mucho, ¿no? Como alimentación natural, había un día que hablábamos, ¿no? El concepto de natural, el concepto de sano, en alimentación sale mucho, y claro, se puede jugar mucho con estas palabras. Entonces, ahora aquí explicaremos un poquito nuestra sociedad, cómo ha manipulado estos conceptos, para que entendamos que realmente puede parecer que diga lo mismo, pero no es realmente lo mismo. Alimentación equilibrada, como aquí veis, es cuando está basado en la alimentación que hoy en día, podríamos decir, la alimentación moderna, la alimentación que nos ofrece la sociedad, que está basada en todas las dietas, en todas las alimentaciones que nos puedan explicar pues, el concepto de vitaminas, minerales, proteínas, calorías. Es decir, no prestan mucha atención de su asimilación o de si realmente está esa proteína o no está, o es lo que dice el libro. Claro, nos puede decir, sí, usted tiene que comer una alimentación equilibrada porque está basado y contado milimétricamente y con calculadora que usted tiene que gastar estas 2.000
2.600 calorías, estas 2.300 calorías, y usted tiene que pesar estos alimentos. Bueno, de lo que nos dicen a lo que realmente pasa en mi cuerpo, es que es un mundo, es una vida, no tiene nada que ver. Entonces, cuando hablamos de alimentación equilibrada, son unos parámetros sin tener en cuenta realmente conceptos muy importantes. ¿De qué vitaminas hablamos? Te dicen alimentación equilibrada, que tenga vitamina A, vitamina B, un tanto por ciento de cereales, un tanto por ciento de proteínas, tantos gramos de calorías, la ingesta, pero no te están diciendo en ningún momento qué tipo de vitaminas hay en ese alimento, qué procedencia tiene este cereal. ¿Las verduras son congeladas? ¿Son enlatadas? ¿Es lo mismo si yo me tomo unos guisantes enlatados que el guisante fresco, que un guisante congelado? ¿Es lo mismo que yo me tome unas manzanas recién recolectadas ahora en esta época o que llevan ya muchos meses? Los parámetros seguramente no serán los mismos. La alimentación equilibrada, este concepto no lo tiene en cuenta. El equilibrio a través de la alimentación, este concepto sí que lo tiene en cuenta. Es decir, tiene un poco más de sentido común, de razonamiento, incluso diríamos intuición. Es decir, que pasamos de lo que es alimentación equilibrada a un nuevo concepto, a ser una alimentación equilibradora. Tenemos en cuenta desde un ángulo más holístico, pues por ejemplo, como aquí os pone en la pantallita, si la situación que vamos a trabajar en la persona necesita que sea una alimentación más refrescante para ella o una alimentación que le dé más calor, con alimentos más caloríficos. Serán a nivel de necesidad, y cuando entendemos caloríficos no quiere decir, no es el concepto de calorías, sino de dar calor interno al cuerpo. Siempre cuando hablamos, y hoy algo más hablaremos de lo que es el concepto el yin y el yang, y en los cursos quizás se concreta un poquito más, veremos pues que el concepto más expansivo y contractivo también tiene que ver con el concepto expansivo más frío, contractivo más calor, calorífico a este concepto de dar el calor en el cuerpo, ¿no? De dar calorías a nivel de que la persona puede decir, ah, vale, calorífico, ingesta de calorías, rápidamente la gente dice, ah, esto engorda, no es este el sentido. Entonces, según la situación exterior que tengamos, tendremos que trabajar la alimentación de una forma o no. Por eso, cuando hablamos del concepto de alimentación energética y consciente, estamos hablando de estas pautas del equilibrio a través de lo que es la alimentación más equilibradora. Aquí nos dice, por ejemplo, ¿tiene más lógico comer las vitaminas, minerales que tiene incorporado de forma natural un alimento integral que los alimentos refinados y después consumir por separado un suplemento o una dosis en forma de salvado? Por ejemplo, el Special K, por decir algo, estos cereales que pues muchísima gente, y esto en los cursos me pasa, ¿no? Que mucha gente dice, no, yo sí ya tomo los cereales integrales, yo tomo por la mañana los Special K. No se trata de que añadamos harinas refinadas con más fibra, que es lo que suele pasar en muchos de los cereales de la mañana, por ejemplo, los del desayuno. El 40% es azúcar tal cual, endulzantes, el 90% azúcar refinado, pero el otro resto es cereal. ¿Pero qué cereal? Pues muchas veces son mezclas de harinas refinadas que se le añade fibra. Entonces, nada que ver con que tú te comas el cereal integral. Es decir, aquella vitamina ya la lleva internamente, y la forma de asimilar este concepto de alimento, este cereal integral, en este caso, las vitaminas, los minerales, la fibra soluble que tenga el alimento, se le facilitará mucho más a la persona la asimilación de los nutrientes. Es lo que hablamos. Realmente nuestras necesidades de nutrientes
tienen sentido si realmente las asimilamos. Si no, no nos sirve nada comer la cantidad que queramos de alimentos, porque aquellos alimentos al revés nos darán más problemas en el cuerpo porque tendremos de alguna manera sacar los tóxicos y lo que el cuerpo no reconozca. Las vitaminas sintéticas se asimilan muy poco porque realmente el cuerpo no las reconoce. No es un alimento natural de la naturaleza, sino que se ha hecho en laboratorio. Y el cuerpo, con los años, va aceptando una serie de, podríamos decir, una serie de comestibles, no son bien alimentos, sino que una serie de comestibles que podemos asimilar en el cuerpo. Pero de aquí a que estos comestibles nos den la gasolina, que siempre hablamos en la alimentación, la gasolina necesaria para que nuestro cuerpo esté vital y energético, nada que ver. Entonces, el equilibrio de la alimentación lo conseguiremos con una parte de sentido común, con una parte de lógica, es muy lógica. Veremos que hablábamos, si queremos vitamina C, es más interesante realmente que tomemos la vitamina C de las coles, si es en invierno, y si es en verano, pues estará bien los cítricos. Pero de aquí a tomar mucho kiwi o mucha naranja porque en invierno necesitamos la vitamina C porque se dice que para el constipado, para subir las defensas se utiliza, si le damos un poco de sentido, veremos pues que las naranjas y los kiwis son de climas mucho más calurosos que los de aquí. Es decir, que la energía, la información que nos está dando este kiwi o esta naranja es mucho más refrescante. Su poder energético y su información será refrescante. Lo entenderemos cuando comemos un tomate o una sandía. Nos refresca el cuerpo. Y esto solo es comprobarlo. Es comer un corte de sandía y veremos cómo realmente, si hace calor, nos refresca. Si tomamos esa sandía y hace frío y vamos a la calle, tendremos frío. Totalmente al contrario y también muy fácil de reconocer. Me tomo una sopa bien caliente, la sopa que estamos acostumbrados casera o la sopa de miso, todavía aún mejor. Solo acabar de tomar la sopa, ¿a cuántos os pasa que realmente nos acabamos de tomar aquella sopa y todo el cuerpo es como si del interior empezara a salir un calor que se va expandiendo a las extremidades? Empieza en el estómago y va subiendo hacia el cuello, hacia la boca. ¿Por qué? Porque nos está generando energéticamente este calor. Entonces, son conceptos muy de sentido común que realmente nos ayudarán a equilibrar a través de esta alimentación. Aquí nos dice, ¿por qué no dar una oportunidad al sentido común? Y vemos aquí, pues bueno, unos monos, uno que se tapa la cara, el otro se tapa los oídos, el otro ni abre la boca, no quiere saber nada. Es decir, que a veces nos pasa a todos, ¿no? Que no queremos comprobar las cosas. Han dicho, yo siempre comento en todas las clases, ¿no? Que lo interesante, y bueno, no sé, mi experiencia es la que también hice, ¿no? Es comprobar si realmente es así o no. Es una forma pues de realmente uno, a través de su experiencia, ver qué es lo que le está pasando, porque evidentemente lo que a uno le va bien no siempre tiene que irle bien al vecino. Esto también es muy claro. Lo que yo diga, pues que se aconseja, que normalmente o generalmente funciona muy bien, no tiene por qué siempre ir bien a todo el mundo. Lo tenemos que experimentar, porque realmente somos todos muy diferentes, en situaciones muy diferentes y formas de metabolizar en el cuerpo o de sentimientos diferentes. Aquí vemos, hablando de equilibrio y hablando de alimentación, pues bueno, paradojas como las que yo hablaba un poquito, ¿no? Realmente estamos, aquí veis en la ficha, la parte superior, que lo que hacemos es realmente prohibir
alimentos, la persona la vemos aquí con un plato de prohibido, que no coma nada, realmente no, en el plato tiene un guisante, el centímetro para que no se engorde ni un gramo más, pero paradójicamente la sociedad nos enseña y nos ayuda a todo lo contrario. Vemos aquí el bebé ya de pequeño, vemos aquí las patatas fritas, el McDonald's, lo que es el vaso, ¿no? Diríamos el vaso, un vaso bien grande. Esto en Estados Unidos está muy estudiado, ¿no? Los vasos bien grandes para que la gente se acostumbre a tomar grandes cantidades, el consumismo. Vemos cómo la degeneración del homus ha ido degenerándose a esta persona que veis aquí, del mono, a este señor tan obeso, que va con el vaso y la cañita del McDonald's, la Coca-Cola, caminando, ¿no? Más bien esta evolución es una involución. Este hombre tendría que estar caminando hacia atrás, ¿no? En vez de hacia adelante, porque no está evolucionando. O vemos aquí, ¿no? La televisión, el sofá, este señor aquí comiendo en el sofá que no se mueve y está tumbado el poco movimiento que estamos generando. Por una banda, queremos que la persona no puede ni engordar ni un poquito, hay una prohibición a muchos niveles, no comas frutos secos porque engorda, no comas tal. Mucha gente me dice, no, yo no como legumbres porque engordan. Entonces, claro, hay unos conceptos realmente muy confusos y muy equivocados y por conveniencias, ¿no? Porque en cambio pues toman una bebida carbonatada que engordará mucho más, o cualquier producto procesado que engordará mucho más. O hace unos días leía, ¿no? Que por ejemplo las chicas de hoy en día pues está de moda que vayan a las cafeterías de Starbucks. Sabéis que las cafeterías está muy de moda, pues esos cafelitos que hacen esos dibujitos con la espuma de la nata y quedan preciosos. Yo veo a veces unas fotos de las cafeterías, bueno, en corazones, estrellitas, de todo. Bueno, quedan preciosos. Entonces la paradoja es también, ¿no? De que realmente estas chicas igual ni desayunan nada para no engordar y después quedan con las amigas y van al Starbucks a tomar un café. Pues bien, este café del Starbucks o de cualquier, yo digo esta porque es muy conocido, ¿no? El Starbucks, cualquier café de estos que tienen esta espumita tan agradable a la vista, tan bonito, que te hacen esos colores, pues lleva una cantidad de grasas increíble. Es decir, ni que se comiera la chiquilla un bocadillo de queso o de jamón, seguro que no se engordaría tanto como tomando ese café con esa espumita que a todos nos gusta tanto verlo y tomarlo. Ese saborcito tan agradable, pues realmente es muy rico en grasas. Vemos aquí, por ejemplo, el payaso que tenemos aquí en una máquina, una cinta de estas, ¿no? Que está corriendo, pero ¿qué tiene en el suelo? Pues bueno, tiene bocadillos, hamburguesas. Aquí vemos del McDonald's patatas, bebidas carbónicas, es decir, no tiene mucho sentido realmente el equilibrio. ¿Cómo lo vamos a buscar si solo que hacemos que engullir alimentos procesados, alimentos metabolizados no naturales y todo lo que lleva a un proceso, pues realmente al cuerpo le cuesta más y a nivel de grasas, muchas grasas están alteradas, con consecuencia tenemos dos cosas: engordarán más, y es así, y a más una entrada de tóxicos que nos hará trabajar a todos los emuntorios del cuerpo muchísimo más. ¿Dónde está el sentido común? Vemos aquí cómo se está tirando cantidad de comida, la foto, en los países desarrollados, platos llenos de comida y al lado pues toda la parte del mundo de realmente pues que está muriéndose de hambre, ¿no? Crisis mundial con los alimentos, especulación financiera, se está jugando con la alimentación y esto es vergonzoso. Se sabe pues que, por ejemplo, Monsanto y muchas empresas relacionadas con la alimentación lo que hacen es especular con la alimentación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, deciden pues que haya un cereal, alimentos básicos estamos hablando, que haya un cereal que en noviembre no haya. La gente tenga de comprarlo más caro porque no hay.
pero no es verdad que no haya. Ellos juegan con los alimentos necesarios. Lo que hacen es guardarlo durante un tiempo, subir el precio y después lo vuelven a sacar. Juegan con toda la gente a nivel pues, de altas esferas. Hay este dominio económico y está a través de lo que es toda la alimentación básica se está haciendo hoy en día. Si interesa que de soja no haya mucho, por decir una legumbre, pues lo mismo. Se dice pues, de que no hay mucha, que tienen que subirse los precios porque realmente no hay. Se almacena y se guarda un tiempo. Y esto pues no hace mucho tiempo se estuvo haciendo un artículo muy bueno. Creo que en Conexiones Vitals hay algún artículo que se habla, cuando si clicáis, para los que no conocéis un poco el buscador rápido de Conexiones Vitals, os lo explico nada, en un momento. En la parte derecha superior de la web siempre veréis que hay como una lupita y un espacio en blanco, la parte superior derecha. Allí ponéis la palabra que queráis y si está relacionada en nuestra web os la buscará. Es decir, si yo pongo alimentación o pongo el nombre de una persona conocida, Dan Winter, por ejemplo, que tenemos vídeos de Dan Winter. Si yo pongo Dan Winter allí y clico, con el cursor clico encima, Dan Winter, clac, clico, me buscará todo lo relacionado con Dan Winter. Pues con alimentación lo mismo, si buscáis alimentación os buscará todo lo que esté relacionado, es decir, documentos, artículos, vídeos, todo lo que esté relacionado con la palabra que hayáis puesto. Si no hay nada relacionado con aquella palabra en concreto, tendréis que buscar otra. Es decir, que a nivel de buscador podéis buscar cosas que en algún momento pues, os hagan falta y si lo digo porque ahora ya, como ya hace un año que se están colgando artículos, pues llega un momento que hay mucho volumen y si queréis ir a buscar información de hace mucho tiempo y no tenéis muy claro cómo buscarla, pues hay el buscador rápido. Si no, ya sabéis que está también estratificado por palabras clave que están debajo del vídeo, del artículo. Veréis que salen unas palabras que se pone salud, alimentación, película, vídeo, depende de lo que quieras buscar. Bueno, pues vemos aquí un poco también, si miramos el plano que tenemos aquí, el mapa mundi, vemos la población, la desnutrición que hay. Se centra, como podéis ver aquí, ¿no? El 35% de población desnutrida, pues sobre todo en la zona de África es donde hay más. Hay la parte verde, que es lo que se le llama a los países desarrollados, pero lo que realmente no tiene mucho sentido, este mapa todo el mundo más o menos lo conocemos, pero lo que no tiene mucho sentido es que la realidad es que hay unos estudios que yo leí hace ya un tiempo y nos explicaban que realmente aquí, en lo que es en el planeta Tierra, por la superficie y por la gente que hay ahora mismo, no estamos hablando de hace 300 años, ahora mismo, era un estudio del 2010 creo, se decía que teníamos la posibilidad de tener el doble de comida de la que hay ahora mismo. Es decir, que el planeta Tierra está destinado solo para unos cuantos y los demás no tienen opciones. Y si tienen opciones es a partir del país desarrollado, es decir, el que dirige todo son ellos, los países desarrollados. El resto tiene que ir según conveniencia. La realidad no es esta, no interesa. Hay un gran desequilibrio porque lo prefieren y lo quieren así a nivel económico. La realidad es que por el espacio que tenemos podría haber, ya os digo, el doble de comida para toda la humanidad. Si doblamos lo que hay, tenemos de sobras para todos. No se quiere utilizar el parámetro de alimentación y son intereses económicos, puramente económicos. Bueno, vemos aquí. Dice, en los países pobres faltan alimentos y es la primera causa de enfermedad y muerte. Todo lo contrario,
en los países ricos, el exceso de alimento nos lleva a enfermedades de los que se llaman los países civilizados. Osteoporosis, hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares o degeneraciones. Todos están relacionados con la alimentación. Por supuesto, no es el único parámetro, pero sí que conlleva una gran importancia la alimentación en todas estas enfermedades llamadas de civilización. En unos tiene que ver porque no tienen el alimento y en los otros tiene que ver con el alimento porque a través de estos alimentos se degenera y se enferma. El problema para la evolución que no nos habían preparado era la elección. Es decir, que nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Y eso es muy importante porque la memoria ancestral del humano, del Homo sapiens, realmente no era así. Nosotros tenemos una memoria que es muy curiosa porque el hígado tiene una memoria ancestral muy antigua. Esto se estudió para las personas para hacer dieta. Y es muy curioso que se vio que el hígado guarda a nivel energético, guarda grasas durante 3 días. Por eso en una dieta se dice a partir del 3er día empezará a perder. Porque hay una memoria energética que siempre está guardando, por si acaso, por si esta hora no quiere comer, por si dice que por las mañanas va a hacer un ayuno o va a estar 2 días sin comer. Entonces, el hígado rápidamente lo que hace es guardar en el almacén y se le da una señal al cerebro de que gaste mucho menos. Es decir, que el cuerpo, en vez de gastar X calorías, baja el metabolismo. Y el fogoncito, que es el que hace que caliente los 3 fogones que tenemos internos, el fogoncito se baja al mínimo. Por eso la gente a unos días dice, ay, parece que yo pierdo poquito, parece que, mira que estoy haciendo dieta, claro, porque el cuerpo tiene una información, una memoria ancestral de que esto en otras épocas ocurría, pero no por lo mismo. Ahora se decide que uno quiere hacer dieta o quiere cambiar de alimentación o lo que sea. Pero en aquella época eran sociedades cazadoras-recolectoras. ¿Qué pasa? Que a lo mejor encontraban comida, pero se pasaban a lo mejor 2 semanas que no comían. O comían 4 granos, 4 semillas. Y cuando cazaban pues hacían fiesta y entonces comían algún animal o lo que hubieran cazado. El cuerpo, con muchos años, se fue adaptando a esa situación y la memoria en nuestras células todavía existe. Entonces, aquí nos dice, hoy día basta darse cuenta, si te das una vuelta por el supermercado y ves la gran variedad de alimentos a nuestra disposición, la elección. En aquella época no elegían lo que encontraban, ahora sí. Ahora podemos encontrar muchísimas cosas, y más en estos países que estábamos hablando con el exceso de alimentos. El problema ya es otro. ¿Qué vamos a elegir? Realmente, el problema es que estamos desconectados de la naturaleza. Y claro, la intuición y nuestro sentido común, el instinto para las necesidades de aquel momento, estamos perdidos, no sabemos dónde navegamos. Vamos al supermercado y vamos como robots. Pasas por una panadería y aquel olorcito, a eso nos pasa a todos, o a todas. Aquel olorcito del pan caliente, vamos, que se te lleva y te abre el apetito. Es decir, que hoy la comercialización la tienen muy clara, saben cómo utilizar nuestros sentidos para manipularnos y hacernos comprar de más, o el 3x2, sabe que nosotros miraremos la economía y diremos, oh, mira, si compro 3, solo pago 2. ¿Qué pasa? Que al final como 3, cuando a lo mejor habría comido 2, y consumo más, y como me acostumbro a consumir más, compro más. Es decir, está todo muy bien pensado. Bueno, vemos aquí que nos dice debajo del plato, ¿no? Que nos dice qué voy a comer, qué elijo yo, dónde está mi sentido común, dónde está mi instinto.
¿Qué toca como era ahora? La primavera, ¿qué se come? En el otoño, ¿qué hay en el campo? Porque claro, en el supermercado, como hay de todo, pues no sé. Aquí nos dicen, hay pocas personas realmente que tengan la información o la sensibilidad o la intuición o el instinto para utilizar el potencial que realmente la alimentación nos ofrece, porque hablamos, es la gasolina de nuestro cuerpo energéticamente y podemos utilizarla para muchísimas cosas, es decir, para estar más creativos, para estar más concentrados, la podemos utilizar para muchos más parámetros que el simple de estar bien de salud. El parámetro de una salud óptima, podríamos decir, no se basa solo en no estar enfermo, tenemos que ir más allá. Todos tenemos esta capacidad de poder tener una salud óptima. No nos tenemos que quedar en el concepto de que, bueno, si yo ya la salud, no estoy enfermo, nos han hecho creer que solo es esto. No, tenemos mucho más potencial. Y la alimentación es una herramienta más, como siempre hablamos, no es la única, pero bueno, es una más. Y si la conoces y la puedes dominar porque es una ingesta diaria, veremos que los parámetros irán cambiando. Y como siempre os explico, lo tenéis que comprobar y veréis los cambios. Vemos aquí, pues, realmente lo que ha ido explicando por aquí os lo va diciendo también, contiene ingredientes, aquí abajo ahora estaba leyendo, podemos elaborar dietas muy variadas, mezcladas con muchos alimentos, pero realmente seguramente estamos comiendo mucho más de lo necesario, porque ni sabemos si realmente tenemos hambre o apetito, o como por comer, o como porque estoy viendo la tele y ni me doy cuenta y voy picando, o como para estar, yo me pasa muchas veces que me lo dicen la gente, y a mí también me pasa evidentemente, ¿no? Que estás comiendo porque estás allí hablando en familia y es como una reunión y no te das cuenta y a lo mejor comes más, es decir, el parámetro de alimentación está muy ligado a las emociones y al día a día. Pasamos la fichita. Si hay alguna pregunta, yo de tanto en tanto voy mirando también el chat y lo voy controlando. Como yo explicaba ahora hace un momento, la salud óptima, por ejemplo, tenemos un parámetro muy importante que es la sangre. La sangre nos crea cada día nuestras vidas. Si quieres cambiar tu salud, necesitas cambiar tu sangre, así de claro. Es un parámetro importantísimo que se utiliza en todos los parámetros que se quieran utilizar en procesos cancerosos. Es decir, que si uno quiere mirar el estado de salud, técnicamente hablando, con lo que es el parámetro de la acidez, el pH de la sangre, de la acidez o la alcalinidad de la sangre, con este solo parámetro ya podremos ver qué estado de salud está, si está mejorando, si está empeorando, si vamos tomando varios parámetros en diferente tiempo. La salud debería ser un estado constante, nos está diciendo, es decir, que nosotros tendríamos que estar siempre en un estado de salud óptima y en los momentos que hay alguna decaída, por ejemplo, ya no estamos hablando de que tengamos una alteración física. La física va un poco más allí. Estamos hablando de que realmente si algún día pues, tenemos algún disgusto o no estamos muy centrados en lo que hacemos, tenemos la opción de con la alimentación ayudar a modular qué es lo que está pasando. Con el alimento nutriremos nuestra sangre y nuestra sangre pasará la información a nuestras células, a nuestro cuerpo. Es decir, es importantísimo la gasolina que entra en el cuerpo, porque es realmente la base energética de la sangre, que es la que nos transportará a todo el cuerpo. Nos dice, nuestra sangre alimenta a las células, a los tejidos, a los órganos, genes, las hormonas, a los nervios, al cerebro. Por eso damos tanta importancia a la sangre. Vemos que aquí nos dice los factores que influyen en la calidad de la sangre. El pH, por ejemplo,
decíamos, el equilibrio entre ácido y alcalino, el azúcar, las grasas, los aceites, el agua, importantísimo, el equilibrio de los alimentos del sodio y el potasio, es muy importante y a veces tampoco nos entiende mucho el concepto. Por ejemplo, la macrobiótica lo tiene muy claro, el concepto del sodio y del potasio es un concepto que la macrobiótica sí que realmente lo tiene como prioritario. Concentración de minerales, de otros minerales que no sean el sodio y potasio, el equilibrio yin-yang. Si aprendes a cambiar la calidad de tu sangre, puedes crear y mantener la salud en forma estable y armoniosa. Es decir, que si realmente sabemos qué parámetros son los que nos ayudarán a tener una buena calidad de sangre, son los mismos parámetros que harán que en nuestro futuro inmediato tengamos parámetros de salud óptima. Pasamos fichita. Como es una clase que queda grabada, si hay alguna cosita que tenéis que apuntar, pues en la grabación lo tendréis. Por aquí la Pepi, gente que va entrando, aunque sea tarde, pues también nos alegra que estéis con nosotros. Todo el mundo tiene cosas que hacer, evidentemente, y aunque sea con retraso, siempre sois bienvenidos a la charla en directo porque aunque no estemos realmente unidos físicamente, sí que estamos unidos a nivel emocional y mental en este rato de charla. Bueno, como decíamos, el pH de la sangre es importantísimo. Vemos aquí que nos explica la diferencia del glóbulo rojo normal con el glóbulo rojo anormal. Y nos dice, la sangre es perfecta, es decir, la máquina más perfecta, y seguro que la habéis oído muchas veces, es el hombre. De hecho, todavía se está investigando, hay muchas cosas que ni sabemos. El hígado, por ejemplo, ¿no? Tiene más de 300 funciones y aún no se sabe, van saliendo con el tiempo nuevas funciones, es decir, que los mecanismos que utiliza la máquina humana realmente son increíbles. Entonces, la sangre es absoluta conciencia, es nuestro amor, es luz, sonido, en definitiva, es la casa del alma. Fijaros qué bonito. Por eso es tan importante la sangre en el cuerpo. Y la alimentación tiene una gran importancia. La sangre es un fluido vital. Por eso cuando la persona tiene anemia, ¿qué es lo que le falta? Vitalidad. ¿Es que os habéis fijado si alguien tiene anemia, cómo va? ¿Qué ganas que tiene de hacer cosas? Está blanquecino, pachucho, sube las escaleras y se cansa. Le falta la vitalidad. Imaginaros si es importante la sangre. Entonces, para mantener ese equilibrio vital del cuerpo, nosotros tenemos una herramienta fácil, entre comillas, fácil, que es la alimentación. Aquí veis, en esta fichita, es muy interesante de verla, las diferencias que hay cuando la sangre está alcalina en nuestro cuerpo o cuando está ácida. ¿Veis cómo los glóbulos rojos, si están alcalinos, van todos muy sueltos y van como navegando por los canales, por la circulación? En cambio, cuando está ácido, ¿veis cómo se apelmaza? ¿Cómo están todos como enganchados? ¿Cómo se bloquea? Pues esto está pasando en nuestro cuerpo. En nuestro interior, cuando la salud ya no es óptima, tiende a ser la sangre ácida. Si veis aquí en los parámetros, veis que el pH neutro es 7,30. Bueno, aquí os pone 7, pero veréis a la derecha que tenéis para puntualizar un poquito más, para dar un poquito más de técnica a la charla, veis aquí los valores de pH de los fluidos, para que tengáis más información si no lo sabéis, ¿no? Veis que, por ejemplo, nos pone la bilis es muy alcalina, 7,8, 8,6.
La saliva ya aquí es un poquito más ácida, 6,4, 6,8, pero está casi a lo neutro. 7 es el valor neutro. Entonces 6,4, 6,8 es ligeramente, pero ligerísimamente ácida, se considera un pH neutro. La orina, en cambio, de 5,5 con 7 sí que se considera ya más ácida, porque normalmente los valores ya suelen estar más al 6, el 7 no es tan habitual, suele estar más ácido. El jugo gástrico, por supuesto, para poder digerir realmente, pues sí que hay mucha acidez, y aquí ya vamos a 1,5, 1,8, imaginaros, ¿no? Y la sangre, 7,35, 7,45. Es decir, que todos los humanos estamos en este valor. Imaginaros qué preciso que es. 7,35, 7,45. Este es el estado de salud óptima. La sangre, entre estos estados, si navegamos entre estos estados, la vitalidad espléndida. Si empezamos a bajar sobre todo acidez, hacia acidez, vemos aquí qué nos pasa. Aquí 6,5, muerte celular, y A5 es un parámetro importantísimo que se utiliza para saber en un parámetro de cáncer, por ejemplo. El pH ya es muy ácido. Una persona ya con la sangre A5 realmente, vitalmente, energéticamente, pues tiene problemas serios ya de salud. Vemos aquí, los alimentos. Aquí veis una lista de alimentos que son más ácidos o más alcalinos, y eso no quiere decir que solo tomemos, por ejemplo, para que lo entendamos, brócoli, que nos pone que es muy alcalino. Veis que está el brócoli, que es un muy buen alimento, es un gran antioxidante, es una verdura magnífica, rica también en hierro y en calcio, por ejemplo, muy buen alimento. Por deciros uno de los que tenéis aquí, de los mejores de los alcalinos. El brócoli es el mejor de lo que ahora mismo que tenéis aquí. Pero eso no quiere decir que todo el día tomamos brócoli, porque si no, estamos hablando de los excesos. Hace un poquito hablábamos del equilibrio, ¿no? Entonces, se trata de que el brócoli es importante, pero es una verdura que acompaña a otros nutrientes y que nos ayudará a alcalinizar, y será muy beneficioso para el cuerpo, pero no quiere decir que yo ahora solo tome alimentos alcalinos, sino que nos iremos más bien a los alimentos de pH neutro. Estos son los equilibradores de verdad, y los alcalinos nos ayudarán por si hay problemas de acidez. Los equilibradores los tenéis aquí. Veis aquí, por ejemplo, de manzanas, almendras, zanahoria, tomates. Esta listita que os pone aquí, aguas embotelladas, de ósmosis, el agua del grifo a nivel de pH lo pone en neutro, pero a otros conceptos, por ejemplo, no es recomendable, no solo a nivel del cloro, sino a nivel de la vitalidad de la misma agua. Este concepto de la ficha está bien, la reacción metabólica de estos alimentos hablando de pH es esta, pero si tenemos que hablar del concepto del agua de grifo en lo que estamos diciendo del cloro o a nivel de la vitalidad o la información de esa agua, no sería conveniente tal como en las ciudades hoy se plantea el agua del grifo, pero bueno, el agua embotellada o otras, pues sí. Vemos aquí zumos de frutas, mayoría de granos, ya vamos subiendo huevos, pescado, los granos cocidos. Recordad que los granos, los cereales, son ligeramente ácidos. Por eso siempre se acompañan de algas y verduras. ¿Qué quiere decir? ¿Que son malos? No, solo que son ligeramente ácidos. Como normalmente no comes solo y todo el día, solo comes, por decir algo, arroz, pues no te acidificas porque estás tomando verduras o algas, otros alimentos que son alcalinos. Y aquí está la gracia, hacemos un equilibrio. Será muy interesante los granos, los cereales,
a nivel pues, energético, pero a nivel de pH que sepamos que tienen un grado de acidez y que ese grado de acidez es ligeramente que es ácido, pero que muchísimos, si veis, los siguientes que tenemos detrás son mucho más ácidos y se están comiendo muchísimo. Por ejemplo, bueno, cerveza, pollo, azúcar, café, pan blanco, pan refinado, por supuesto. Todo lo refinado es mucho más ácido que lo integrado. Cuando hablamos de cereales que son ligeramente ácidos o ligeramente acidificantes, estamos hablando de ligeramente los alimentos integrales. A la que vamos a tomar cereales refinados, esto aumenta. Ternera, marisco, pasteles, aquí en la mezcla de los pasteles, pues claro, hay las harinas refinadas, los azúcares, si hay huevos, queso, pastas, porque la pasta es un derivado de la harina, no es del cereal íntegro. Entonces, mientras más manipulaciones, siempre iremos encontrando más complicaciones. Por eso, cuando la salud no es óptima en una persona, ¿qué se le dice? Come sencillo, no tomes mucha variedad, toma poca variedad y de una forma poco manipulada. Mientras más, entre comillas, que lo entendamos, natural, es decir, que procede sin mucha manipulación del campo a la mesa, mejor. El cuerpo se recuperará energéticamente mucho antes que si tú vas tomando, para entendernos, ¿no?, una sopa comprada. Está de moda, no sé, los caldos de pollo, no sé, gallina blanca o lo que sea, ¿no? Si tú haces un caldo natural con las verduras que vas a comprarlas, mucho mejor que no comprar el caldo de pollo, o el caldo de verduras, o el caldo de pescado. Da lo mismo en este sentido. Estamos hablando de que realmente la manipulación iguala menos vitalidad, más toxicidad. Y siempre es así. El método de procesado siempre tiene este efecto secundario, podríamos decir. Bueno, pasamos la fichita, porque hay muchísima información y el tiempo es oro, ya veis que va muy rápido. Aquí nos explica un poquito, y si hay alguna que no es tan importante, la pasaremos más rápido para que nos dé tiempo a todo. Aquí nos explica un poquito la importancia que os explicaba del sodio-potasio. La macrobiótica, por ejemplo, yo os decía que le da mucha importancia porque es un parámetro que se utiliza mucho en la salud. Por ejemplo, el grano, el rey de los granos de la macrobiótica es el arroz, y el arroz, casualmente o no, o causalmente, tiene el mismo pH que nuestra sangre en el parámetro de sodio-potasio. Tienen equilibrio el sodio 1:7, una parte de sodio por 7 de potasio. Por eso se han basado muchas dietas pues, con el arroz y ha habido muchas mejoras. Porque, ¿qué se ha hecho? Fuera procesados, fuera variedad, nos hemos centrado en un cereal que es equilibrante, parecido a los parámetros de nuestra sangre. ¿Veis visto qué fácil de entender? Este equilibrio es lo que se transporta a nivel de información ese alimento. Para que lo entendamos, para que entendamos alimentos que a lo mejor decimos, pero ¿por qué no es bueno el tomate? ¿O por qué no es bueno la patata? Aquí os explico un poquito este equilibrio. Cuando un alimento está muy desequilibrado a nivel del sodio y el potasio, el cuerpo tiene que equilibrar, porque estamos hablando de que en el cuerpo todo va equilibrado. Siempre estamos en lo que se llama la homeostasis. Si yo me tomo un alimento, la saliva es la primera la información que nos trae para ayudar a reequilibrar si es ácido, si es alcalino, a la forma de metabolizar. Cuando va pasando por el cuerpo, igual. Es decir, que siempre hay una acción-reacción. Aquí os pongo un ejemplo muy claro, el azúcar refinado. Cuando yo tomo azúcar,
mirad qué relación que me pone aquí, donde hay el ladrón, es muy fácil de reconocer, ¿eh? Donde está aquí el ladroncito este. Sodio, potasio, 1,800. Imaginaros la reacción que tiene que hacer nuestro cuerpo para volver a la homeostasis de la sangre, que es 1,7. Cuando tomamos azúcar, el cuerpo tiene que hacer un trabajo infinito para poder equilibrar realmente esa acidificación. El potasio en exceso le acaba acidificando. La sal es alcalina, el potasio es más ácido. En una relación de 1,7 en nuestro cuerpo, en los cuerpos humanos, es un proceso natural, de salud óptima. Es una buena mediación, 1,7. Muy bien. 1,800, claro. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo si tiene tanto potasio este azúcar? Pues en el caso del azúcar, pues tiene que coger un mineral del cuerpo, el que esté en demasía, entre comillas, tengamos en exceso, o el que el cuerpo realmente tiene en más cantidad porque lo necesita, que es el calcio. Por eso se dice que el azúcar descalcifica. Porque el azúcar, cada vez que ingerimos azúcar, la reacción de esa acción es equilibrar. Porque siempre estamos en la balanza de equilibrio. Esto también nos pasa en la vida diaria, pues en el cuerpo interno pasa absolutamente lo mismo. Tiene que hacer las 1001, sacar el calcio de los huesos, de los dientes, para poder hacer un reequilibrio de lo que hemos tomado. Para que entendamos un poquito también el parámetro. El tomate o la berenjena, porque hay gente a veces dice, bueno, pero en verano sí se puede tomar más porque es más expansivo, porque es verdad que tiene mucho más potasio, sí, es verdad. En verano, de forma natural, el cuerpo también, a nivel energético de parámetros de expansión y contracción, pues son alimentos que los podemos utilizar más. Pero teniendo en cuenta que no son alimentos equilibradores. 1,700 sodio, potasio. 1 sodio, 700 potasio. Menos que el azúcar, pero 700. Es decir, que el parámetro de reequilibrio, acción, reacción, es casi el mismo. No tanto, porque son 800 y el otro 700, pero no debemos tomarlo como un alimento semanal. No se considera un alimento a tomar semanal. Sí que tiene, por ejemplo, el tomate, tiene mucho licopeno, antioxidantes. Claro, si lo desglosamos, como al inicio hablábamos de la alimentación equilibrada, que se desglosa por vitaminas, minerales, si son oxidantes, antioxidantes. Claro, si lo tomamos por separado, hay un parámetro que estará bien, otro no tanto, pero en conjunto tenemos que ver si nos interesa ese alimento. Si me interesa a mí en este momento, si es interesante en la situación exterior, si es verano, si es invierno, si yo estoy realmente en un momento pues muy contractivo y necesito alimentos más expansivos, tengo de barajar muchas cosas para elegir este alimento. Como no vamos a mirar cada día a ver si me interesa, si no me interesa, más fácil es ver qué alimentos son los más equilibradores y son los que tendré más en cuenta, y los que dan más problemas los tendremos solo en cuenta por apetencias. Es decir, es que a mí me encanta el tomate, imaginaros, ¿no? Es que a mí me chifla el tomate. Bueno, pues lo que podemos hacer es de tanto en tanto, pues tomar el tomate de una forma que sea más contractiva. Es decir,
el tomate fuera del verano, lo podremos hacer pues un tomate al horno, es decir, tendremos de cocinarlo en vez de crudo. Si me apetece mucho, claro que podría hacer una tostada con tomate. Tenemos que ver qué salud óptima tenemos, pero serán cosas puntuales, es decir, para disfrutarlo, pero no tenemos una tendencia a utilizarlo en nuestra dieta. Y si nos apartamos ya de la salud óptima, esto estando en buena salud. Cuando hay enfermedad, tenemos que estar más conscientes y ser menos tolerantes en estos puntos, porque nos ayudarán a volver al equilibrio del pH de nuestra sangre, que en el inicio decíamos que es la vitalidad de la persona, es decir, que nosotros escogeremos qué gasolina queremos. Entonces, si sabemos qué alimentos me ayudan a llevar esa vitalidad, no es tan difícil. Bueno, vemos por ejemplo aquí la miel, para que veáis, os lo he puesto más que nada, para que veáis que a veces no se entiende el concepto de por qué la miel no la utilizamos como un endulzante, si se dice, hay páginas y páginas, ¿no?, de que realmente tiene muchísimas vitaminas, minerales, que va muy bien para el cuerpo, y yo siempre le digo a la gente, sí, es verdad, es un alimento medicamento. Cuando yo digo alimento medicamento, quiere decir que en estados puntuales lo podemos utilizar, pero no tenerlo como un endulzante diario o que esté bastante en la dieta, sino que más bien ocasionalmente, o lo necesitaré en aquel momento, porque veis que aquí tiene el potasio en relación con el sodio, pues exagerado, 1,900, ¿vale? Por aquí veo que me dice la Carolina, ¿la fructosa es igual al azúcar o la miel al nivel de sodio o potasio? ¿Es igual al azúcar o la miel al sodio o potasio? Bueno, aquí la fructosa, y bueno, de endulzantes ya haremos también algún día una charla, porque se merece realmente una charla solo de endulzantes, porque hay muchos endulzantes, hay muchos azúcares, y solo contestar brevemente aquí, pues solo deciros que todos los endulzantes, sí que es verdad que todos tienen un nivel de pH descompensado. No tanto en el caso de la fructosa, no tanto como el azúcar refinado o la miel, pero siempre está descompensado. Por eso se utiliza, o se debería utilizar, como la sal, un condimento. Estamos hablando de dosis pequeñas, no las dosis que hoy en día estamos acostumbrados a cucharadas. Tendríamos de reeducar al paladar a nuevos endulzantes y utilizar el azúcar en sí, porque endulzantes son otros, como el sirope de agave, la stevia, la melaza de arroz, el concentrado de manzana. Esto le llamaríamos más bien endulzantes. Y a los azúcares en sí, sería, pues como por aquí me dice Nuria, ¿qué tal la panela? La panela es un azúcar integral que realmente es leofilizado y no es refinado, es muy buen azúcar, pero estamos hablando del parámetro de azúcar. Por supuesto, el desequilibrio será menor que el refinado, pero los azúcares todos están muy descompensados a nivel de sodio y potasio. Lo mejor es tomar un buen azúcar, panela estaría bien, el azúcar mascabo está bien, son buenos azúcares, el rapadura, que son realmente triturados, secados al sol, la caña de azúcar, y liofilizados. Pero estamos hablando del parámetro de azúcar, cantidades, condimento, muy pequeñas, ocasionales. Endulzantes, mucho mejor. Por aquí, Paula, ¿en qué situaciones hay que tomar miel? Bueno, por ejemplo, si hay una muy baja vitalidad, hay personas que de primero no digieren muy bien, y a veces darles pequeñas, como dosis homeopáticas, para que nos entendamos, darle pequeñas dosis de agua con miel les va muy bien para empezar a darles un poco de energía. Cuando no pueden tomar muchos alimentos, puede ser un caso pues de que les vaya bien dar un poco este endulzante. A nivel más conocido, aparte de este energético, es todos los problemas de inmunidad y los problemas pues referentes al constipado, sobre todo de gola.
Sabéis, cuando hay problemas, pues las gárgaras de limón con miel o tomillo los podéis tomar a nivel de hacer 10 días, por ejemplo, en un constipado, pues tomar 10 días infusiones con un poquito de miel o hacer gárgaras. Entonces sí, como condimento. Si os interesa, lo digo porque por aquí hay varias cosas, si os interesa también lo que es un poco el botiquín natural, hay el curso de Familia Vital, que hay 2 días, creo que son 2 días, que solo se dan remedios naturales. De los 6 que hay, creo que son 2 días de remedios naturales. Un día que se habla de alimentos, medicamento. Lo digo porque aún falta días para el curso de Familia Vital. Cuando se acabe el de alimentación, empieza el de Familia Vital. Pero en aquel se hablará solo de remedios, entonces allí se centrará pues, en los temas cotidianos de alteraciones de salud. Aquí pues pasamos ya quizás la fichita, solo os dice aquí pues, que realmente los desequilibrios de sodio y potasio lo que nos hacen pues, es tener más envejecimiento, y las emociones y los pensamientos pues también los bloquean mucho. Es decir, que son muy interesantes los alimentos que tengan un poco esta relación parecida. Vemos aquí que nos dice esta fichita, para que entendamos un poquito que el equilibrio de los alimentos empieza en la vibración del alimento. Sabéis que nosotros siempre estamos muy pendientes de lo que son las frecuencias y las vibraciones, porque trabajamos en este mundo de frecuencias y vibraciones. Yo, por ejemplo, no sé, flores de Bach, pues hace más de 20 años pues que empecé a experimentar con flores de Bach. Homeopatía, pues también bastantes años. Es decir, que todo lo que estamos hablando de frecuencias o Vital Frequency Waves, ¿no? Que es lo que nosotros, pues la suma de estos años de experiencia de Josep María y de todas las terapias frecuenciales o vibracionales, nos han hecho llegar a estos conceptos, ¿no? Entonces, el alimento también produce una vibración. Y aquí esta fichita es muy fácil de entender, que nos dice: la vibración del alimento produce un efecto físico, emocional y mental. Y esto se traduce a un equilibrio energético o a un desequilibrio energético. Claro, depende del alimento. Se traduce a un equilibrio sodio-potasio o a un desequilibrio del sodio y el potasio, a una acidificación o a una alcalinización. Imaginaros la vibración de aquel alimento, cuánta información nos está dando, que la lectura acabará siendo la sangre. Se traduce a un alimento que será más oxidante o menos oxidante, es decir, reductor, un antioxidante. Por aquí no sé si tengamos en cuenta que la miel sale de la parte más yin de la planta, sí, pensémoslo. Es decir, aquí por ejemplo nos están dando una pauta de que no lo había leído y ahora veo que nos pone esto, que es la parte más yin de lo que es la extracción de la abeja. Y pensar que la abeja es una... ¿Qué hacen las abejas? Volar de un néctar de una florecita, de aquí, de allí, de allí. Es muy expansiva a nivel energética. Vale, entendemos pues el efecto de vibración que estos alimentos nos están dando, la información, en el sentido de que hablábamos ahora de la miel, pues lo mismo, nos estarían dando una información, aparte de los parámetros más, podríamos decir entre comillas, más químicos o para el cuerpo o para la nutrición, estos parámetros energéticos de información de este producto, por ejemplo, esta miel, ¿no? Tan expansiva. Entonces, alimento, medicamento puntualmente para necesidades, sí, para hacer gárgaras o algún concepto así, pero si no, es muy desequilibrante a lo que hablábamos en el yin y el yang. Podemos basarnos, nos dice aquí, en el equilibrio de los 5 elementos
de la naturaleza, que algún día, pues en las charlas ya habéis visto, tanto en las charlas de alimentación como en alguna de las charlas de Josep María, pues que va saliendo el concepto yin y yang, porque la teoría de los 5 elementos de la medicina tradicional china, pues realmente es una sabiduría milenaria, pues que vale la pena de aprovechar su información porque funciona a muchos niveles. Entonces vemos que nos relaciona la estación, las direcciones, los sabores, las vísceras. Es muy interesante seguir el proceso energético a través de los 5 elementos y que poco a poco, pues con los cursos y las charlas, podéis también pues tener la opción, ¿no? Colores, climas, emociones. Así precisamos, pues, que dice quién, cómo, cuánto, dónde, cuándo, qué, masticar y saliva. Imaginaros, ¿quién lo come? Claro, características biológicas, lo que os decía antes, a lo mejor a mí me funciona, pero al vecino a lo mejor no. Según necesidades, tenemos que saber, tenemos que entendernos, el cuerpo, qué es lo que nos está pasando. ¿Cómo? ¿De qué forma me voy a tomar el tomate? ¿En una ensalada? ¿Al horno? ¿Cocinado? ¿Haciendo el chup chup? ¿A la brasa? ¿De qué forma lo preparo ese alimento? Será muy diferente si yo me lo tomo crudo que cocinado. ¿Cuánto? Claro, si yo digo la sandía va muy bien y me como 2 kilos de sandía, evidentemente, seguro que no me va a sentar tan bien como pensaba. Como mínimo, y lo mínimo, es que estaré orinando rápidamente y si es de noche no dormiré en toda la noche porque iré a orinar muy a menudo. Entonces, las proporciones siempre depende de qué estés tomando, de la persona. Imaginaros cuántas preguntitas nos podemos hacer. Por eso lo mismo a veces no es el ejemplo mejor para otro. Una vez hechas estas preguntas a uno, nos es más fácil de entender. Ah, vale, sí, es por la noche, las proporciones todavía más pequeñas que al mediodía, ya sé algo. ¿Para quién es? Ah, es para un niño de tal, o no, es porque estoy constipada estos días, o tengo unos exámenes y tengo de estudiar y tengo que estar muy centrada, o me despisto mucho y hago una cosa y salto de mata. Tanto estoy escribiendo como me levanto y me voy, estoy muy despistada. Pues la alimentación podrá hacer algo. Por aquí me dice Pepi, hace años que no como sandía, por aquí. Bueno, pues a ver, es un elemento que en verano, después de la digestión, es de las pocas frutas pues que podemos tomar una pequeña parte. Con las manzanas, las peras cocinadas, algo de sandía y fresas, son de las pocas frutas pues que aún se considera que podíamos tomar después de comer, a nivel de frutas para la digestión. ¿Dónde? Dice, clima y latitud. Claro, depende. ¿Dónde vives? ¿Y qué es lo que estás tomando? ¿De dónde viene? ¿Es de la zona? ¿De qué clima está? Decíamos antes, ¿tropical o no tropical? ¿Me como el zumo de naranja para el constipado? ¿O mejor una sopa, en este caso yo os decía y aconsejaba una sopa de miso para el constipado? La reacción energética será totalmente diferente. Comprobarlo, tomar zumo de naranja en un constipado y al cabo de un rato tomar una sopa bien caliente. Frío, calor. ¿Qué queremos cuando estamos constipados? Nos ponemos las mantas, nos tapamos, tenemos aquellos escalofríos. ¿Qué tipo de alimento? Es decir, ¿qué color, la forma, incluso el corte que tenemos en el alimento? ¿Lo he cortado redondo? ¿Lo he cortado más alargado? ¿Cuadraditos? Todo lleva una información. Y cuando hablamos aquí de la geometría, que en muchas charlas se ha hablado de geometría, en la alimentación también está la geometría natural del alimento y la que tú le proporciones al corte. Masticación y saliva, esto siempre es importantísimo.
vemos que realmente lo que ingerimos nos afecta. La misma persona se convierte en su propio médico, controlando, es decir, una vez nos hacemos estas pequeñas preguntas, realmente podemos tener más información. Es para que no pensemos, ¿y ahora qué hago? Me han dicho que tengo el pH de la sangre, lo tengo de tener en un alcalino, ligeramente alcalino, pero no sé qué hacer. Entonces vemos que tenemos unos parámetros para darnos información. Por aquí dice Nuria, ¿no? Yo corto las verduras muchas veces a cuadraditos pequeños. Bueno, muy bien. Eso es que necesitas concentrarte. Cuando los cortamos a cuadraditos pequeños, siempre que sean homogéneos, más o menos que tengan una medida similar unos a otros, estamos centrando a la persona más, la quieres encuadrar. Tienes esas necesidades para la tipología tuya, intuitivamente ya lo haces. Es que lo que decíamos al inicio, hemos perdido ese contacto de intuición, de instinto y de contacto con la naturaleza. Poco a poco lo tenemos que ir buscando, tenemos de buscar vías para llegar otra vez a ese poder que lo tenemos. Aquí nos dice, es divertida que nos diga, recuperemos el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Esto es así, el sentido común lo hemos perdido. Pasamos la fichita y vamos a hacer un test. Como aquí veis, hay 4 tipos de flechas. Una que va hacia arriba, una que va hacia abajo, 2 flechitas que van hacia adentro y 2 flechas que van hacia afuera, como bidireccional. Ponerle un número del 1 al 4 a cada flecha. No repetir, es decir, no poner 1, 1, 1, 1. Tiene que haber un número de cada sin repetir y no tiene que tener un orden, es decir, el orden que vosotros queráis. Es decir, no tiene que ser 1, 2, 3, 4. Si tú lo quieres poner a la flecha de arriba el 4 y a la de abajo el 1, pues cada uno que le ponga el orden que quiera y del 1 al 4. Cuando lo tengáis, me lo decís, que paso la ficha. Por aquí Carolina, vale, Merche, os lo apuntáis, ya te pone aquí, apúntatelo, para que lo tengáis vosotras y vosotros, lo tengáis a punto. Venga, paso que ya la mayoría habéis pasado. Vamos a ver el resultado. Aquí nos dice, el equilibrio de la alimentación o en la alimentación nos acerca lo máximo posible al estado de salud óptima en cada uno y en cada momento. ¿Qué cuerpos están hambrientos? Según el número que hayas puesto, son las prioridades que ahora en este momento tienes. ¿Cuál es ahora mismo el que te hace falta? El 1 es el más prioritario, es decir, el que haya puesto, por ejemplo, si es la fichita de la flecha que baja hacia abajo y habéis puesto que es el 1, la flecha hacia abajo es el cuerpo físico. ¿Entendéis? Si habéis puesto en la flecha hacia abajo el 4 o el 3, es mucho menos prioritario. De más a menos prioritario es del 1 al 4. El emocional, las flechas que van hacia adentro, hacia nuestras emociones, cuando las emociones se replegan en nuestra parte central. Si habéis puesto el 1, será el más prioritario ahora mismo. Es decir, que el hambre, entre comillas, ese hambre es emocional. A nivel emocional hay algo prioritario, fuera de lo físico, de lo mental o de lo espiritual. Si habéis puesto el 1, la flecha hacia arriba, es el mental. Si habéis puesto el 4, sería el mental, el 4, la flecha hacia arriba, es el menos prioritario. Y el espiritual, la flecha hacia afuera, el expandirse hacia el universo, esas flechas que se abren hacia afuera. A nivel espiritual, entender, pues también, para que no quede un concepto muy
muy realmente ambiguo, el espiritual sería también el abrirse hacia afuera, experimentar nuevas cosas, el querer salir a la sociedad, para el que haya puesto 1, por ejemplo. Lo prioritario ahora en este momento, en el espiritual, es el conocimiento de algo que está fuera de ti, que tú no quieres conocer gente, quieres conocer situaciones de la vida, quieres experimentar. El emocional sería más estar en contacto contigo mismo. El que haya puesto en las flechas hacia adentro el 1, esa necesidad ahora, el alimento para ti, la importancia será esta. ¿Qué tal por aquí? Por aquí dice Yolanda, yo tengo hambre emocional, que has puesto el 1. Sí, pues en este caso, lo importante ahora en ti es que busques en tu interior qué es lo que necesitas. ¿Qué es lo que quieres comer? ¿Qué necesidades tiene tu cuerpo interior? Por aquí la Carolina, el mental, es decir, proyectarte, por ejemplo, yo por alguien que por aquí va diciendo, Carolina dice yo mental, pues la necesidad de Carolina es realmente proyectarte en el trabajo, por ejemplo. Una cosa mental sería hacer proyectos, si es en casa, pues distribuir en casa las cosas, programar situaciones de tu vida, de movimiento, ya sea a nivel de familia o a nivel de trabajo. Por aquí dice Merche que también el mental, Marian mental. Bueno, es decir, que mucha gente está en una parte de su vida ahora mismo pues que necesita nutrirse mentalmente. Por aquí Conchita, mira, la Conchita físico, es decir, que a nivel físico ya estaríamos hablando más de que realmente lo que necesitas es estar atenta a tu salud física. ¿Cómo? Pues también utilizando partes físicas de nosotros, el movimiento, el baile, el ejercicio, es decir, la misma pauta que te está diciendo que tienes que estar alerta de la parte física de tu cuerpo, también te está diciendo la solución. Es decir, utilizar el contacto con el bosque, la naturaleza, esto sería la parte física. Es decir, ir a caminar, esto en Conchita, por ejemplo, que es de las que ha puesto físico, o Nuria también, ahora veo por aquí también Nuria, Ana María Álvarez, emocional, hablábamos anteriormente como en Yolanda, emocional, el replegarse y de preguntarse realmente qué es lo que quiero, pero desde el corazón. ¿Qué es lo que necesito en este momento? ¿Qué es lo que me llena el corazón? Y esto todos lo distinguimos. Una cosa es lo que te llena mentalmente, un curso te puede llenar mentalmente, puedes aprender muchas cosas, pero el alimento emocional es otro. Son los sentimientos, son las sensaciones, es aquel replegarse en aquel bienestar, es el éxtasis. Entonces, vamos a buscarlo así. Yolanda dice, coger setas. Bueno, pues ir ahora en esta época a coger setas es realmente interesante porque vas al bosque, además ahora después de las lluvias y estas humedades, también nos desprende una información, el bosque, pues muy agradable, que aún no hace mucho frío y da ganas de verdad pues estar en el bosque, en la montaña. ¿Cómo nos afecta si comemos? Aquí nos dice, ¿cómo nos afecta si comemos muy desequilibrado, extremo, muy yang, o extremo muy expansivo, muy yin? Hablamos de conceptos de muy contractivo y muy expansivo. Después veremos veréis una pequeña parábola que os hará entender un poquito más los alimentos que os salen aquí. Pero para que entendamos pues que realmente cuando decíamos el equilibrio a través de la alimentación es que no vayamos a buscar estos alimentos, precisamente los que tenemos en pantalla, porque están demasiado desequilibrados desde varios puntos de vista. Antes hablábamos de uno importante que era sodio-potasio, pero anterior al sodio-potasio, ¿os acordáis? Que salían parámetros como el agua,
como lo que era el azúcar. Habían varios parámetros que hacían alteraciones en el cuerpo si se desequilibraran, aparte del sodio y potasio. Estos que tenéis aquí están muy desequilibrados y no son aconsejables de tomar y tendríamos que tomar ocasionalmente y en un buen estado de salud óptima. Entonces, sería porque me apetece, no por necesidad. Entendamos, que quede claro, no se necesitan los alimentos que salen aquí, solo es por apetencia, porque nuestra sociedad pues, nos lo ha inculcado y a mí me gustan y me chiflan. Bueno, pues si realmente te gusta y te chifla y tienes un buen estado de salud, tengamos en cuenta ocasionalmente de tomarlos, ¿veis? Pues bueno, el exceso de sal, huevos, embutidos, carne roja, esto paso rápido porque esto lo repetimos en muchas charlas, quesos curados, es decir, son demasiado contractivos. ¿Qué nos hacen en el cuerpo? Pues bueno, la piel más seca, hace que seamos personas también más testarudas, más agresivas, una tendencia más a tener un mal humor, más rigidez a nivel físico, a nivel mental, preocupación más por el mundo material, por las circunstancias. Bueno, la otra polaridad, demasiado expansivo. ¿Qué vemos? Pues bueno, demasiado azúcar, demasiada leche, demasiadas ensaladas crudas. Lo digo porque muchas veces, pero muchísimas veces te dice la gente, no, si es que yo solo no lo entiendo cómo me engordo, tomo solo crudos y ensaladas y frutas. Es que no tomo más alimentos. A mí mucha gente me lo explica, ¿no? Y te dicen esto. Claro, tan el extremo yin que después se hinchan, se están hinchando como un globo. Claro, se expanden, se van abriendo. Las células se abren. Entonces, aunque sea de agua, pero aquello se va hinchando y se va llenando. Y para que entendáis los conceptos, no tiene sentido hacer una dieta solo a base también de extremos muy yin. Tenemos que ver la persona primero, qué necesidades tiene, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Aquellas palabritas, aquel parámetro, aquella fichita, es interesante que os hagáis aquellas preguntas, incluso con los de casa, ¿no? Hacer las preguntas estas porque hace entender un poco quién somos, es decir, que nos hace entender realmente en qué momento estamos, porque no somos siempre los mismos, evidentemente. Hoy somos así, de aquí a un mes somos de otra manera, la semana que viene, por circunstancias de la vida, somos diferentes, es decir, que el día a día es el que nos lleva a quién somos realmente. Vemos aquí, ¿qué hace ese extremo yin? Pues bueno, nos debilita los órganos, baja la tonicidad muscular, por eso hay ese hinchamiento, el fofo, ¿sabéis? El peso fofo que se llama. Se crece a nivel del azúcar, sube, es decir, que la persona ya es más tímida, más propensas a infecciones, más dispersos, deprimidos, sin energía, personas mucho más desorganizadas, es decir, si eres muy desorganizado tenemos que ir más a una tendencia más contractiva, sin ir a extremos ni uno ni del otro, repito, ni de uno ni del otro. Paso la fichita. Aquí un poquito más de lo mismo para que lo entendamos, testarudos, agresivos, lo que hemos dicho, parámetro más contractivo, parámetro más expansivo. El centro, el equilibrio, sería lo que nos da la capacidad de adaptación y la flexibilidad de adaptación a los cambios continuos de la vida. Es lo que estamos hablando. Continuos. No se trata de que ahora hago una dieta y me olvido de la dieta. No, porque claro, cuando te olvides de la dieta, tu sangre recibirá otra vez la información que le vayas dando día a día. No me sirve. Tiene que ser una pauta de vida que va al día a día contigo. ¿Qué necesitas? Es estar en contacto con uno mismo. Y saber, y con sentido común, escoger lo que en aquel momento quiero. La paso rápido esta porque esta es la misma que antes, pero en otro formato para que entendamos. ¿Veis aquí la parábola que os explicaba? Que nos explica también lo que es la organización o el equilibrio de la alimentación en parámetros de yin y yang, expansivo, contractivo.
Arriba nos dice, en la práctica, para que entendamos qué hace el cuerpo con las apetencias. Si yo bebo mucho alcohol, que es yin, aquí nos pone cerveza, bueno, pues te apetece algo salado, que es yang, contractivo, expansivo. Si como un filete de carne, que es contractivo, lo hacen muchas veces de combinarlo con la ensalada y muchas dietas, que es yin, expansivo. Claro, lo que está jugando es con extremos. De momento aquí es extremos. Si realmente como un buen queso, se acompaña de vino. Las tapas de queso y vino. Contractivo, expansivo. Fijaros, siempre en extremos. Esto es lo que ocurre muchas veces, o en, no sé, en los casamientos, a que te dan mucha comida, carne y pescado, y entre medio te dan un sorbete de piña o de limón expansivo, para que tú bajes un poco la alimentación, intentes sacarte encima para seguir comiendo más. Fijaros, contractivo, expansivo. Claro, está jugando siempre en los límites. Esto no sería lo coherente, no tiene sentido común. Que lo comamos algún día ocasional no tendrá mucha importancia. La importancia es el día a día. Entonces, aquí en el centro de esta parábola vemos cómo están los alimentos más equilibradores. Vemos en el centro de la pirámide el arroz integral, pero vemos el mijo, la cebada, legumbres, tofu, semillas, frutos secos, frutas de clima templado, manzanas también, peras, todas estas frutas, las algas, verduras de clima templado, en nuestras zonas donde estamos viviendo. El pescado blanco, vemos ya el pescado azul, ya un poquito que se nos escapa las harinas integrales, pero bueno, está por aquí, ya las frutas tropicales según época, los aceites refinados, cuando hablamos de un aceite ya refinado ya pierde mucho, zumos que no son naturales, esto ya va perdiendo, aceite de primera presión en frío lo tenemos dentro, el verde, y está en la zona más central. Sal marina, miso y soyu como condimentos nos ayudan a equilibrar. Y aquí vemos leche de arroz de avena, pues bueno, son yin, si se toman pequeñas cantidades no hay problema. Ahora bien, si yo me tomo leche de avena, por muy buena que sea, pero si yo vivo solo de leche de avena, pues realmente será un proceso muy expansivo para mí. Por aquí dice Danitza, y para alguien que necesita engordar, ¿no? Bueno, pues si realmente necesita engordar, los cereales integrales será un buen equilibrante para la persona, porque puede ser que no engorde porque no asimila los nutrientes, tiene un problema a nivel intestinal y al no haber asimilación puede haber esa descompensación de que coma y no asimila. Entonces, con los alimentos equilibradores, junto con que después coja alimentos más energéticos, que no quiere decir que engorden más, sino que de momento nos proporcionen a nivel de vitalidad y que pueden ser pequeñas cantidades y seguirá siendo pequeñas cantidades aunque queramos que engorde más, pero serán cantidades de semillas y frutos secos, cereales y legumbres. Así a grosso modo, entendiendo pues que realmente el problema será de que a lo mejor no está asimilando, metabolizando el alimento que come, por eso no engorda, tiene un problema de metabolización. Pasamos la fichita y vemos aquí posibles alteraciones y consecuencias. Bueno, que aquí hay algunas de las alteraciones que podemos tener si realmente comemos muy desequilibrado. En los parámetros que hemos ido hablando ahora, vemos que lo que nos explica aquí es muy normal de la calle. Hay muchísima gente que te habla, que dice, es que me falta, mira, lo de energía, ni que sea gente joven realmente, te encuentras muchísima gente que dice, es que me levanto, es que no tengo mucha energía, es que me canso muy rápido, sin que tengan parámetros de anemia, no estamos hablando de que tengan anemia. Gente que ya te dicen que por la mañana realmente pues tiene esta falta de energía. Cuando es un día, a lo mejor es que no has dormido
mucho, no has descansado, pero estamos hablando de una falta de varios días, aquí os pone falta crónica de energía. Hay gente que dice, sí, es que yo siempre... Levantarte con un sabor agrio y viscoso al despertar, esto también realmente nos está dando una información. Por aquí nos dice la Carolina, dice, yo creo que tengo todo, Bueno, siempre un parámetro u otro, todos seguro que tenemos uno u otro, la cuestión es conocerlo, saber qué parámetros nos están dando pues esta falta energética y que tenemos herramientas para compensar estas faltas. La propensión a la fatiga y el frío, la gente que realmente a la que hace un poco de esfuerzo se cansa de seguida o que no aguantan el frío. A la que hace un poco de frío siempre tienen mucho frío, las encías inflamadas y sensibles, esa sensibilidad a las encías, caries, el cabello que no tenga brillo, que no tenga color, que no tiene vida, o la caída, aquí ya te dice la caída, la piel muy seca y agrietada, las uñas que se rompan, uñas frágiles, los calambres y los espasmos musculares, aquí también hay descompensaciones, también a nivel de potasio, problemas en las articulaciones, la facilidad de contraer infecciones, por ejemplo, y los desequilibrios nerviosos y emocionales, que esto también es muy, muy importante. Hay muchísima gente hoy en día pues, con graves alteraciones nerviosas y emocionales. Aquí nos explica un poquito más sobre estos desequilibrios, porque son desequilibrios, curiosamente, que son de las civilizaciones desarrolladas, es decir, de lo que son los países que se llaman países desarrollados. Estos desequilibrios son la acidificación, la oxidación, la desvitalización, la alteración de la flora bacteriana. Imaginaros, todos estos parámetros que estoy ahora diciendo, el desequilibrio electrolítico, es decir, de minerales, el desequilibrio térmico, lo que hablábamos de fríos y calores, hay gente que siempre tiene las manos muy frías o no tanta, pues gente que tiene las manos y los pies hirviendo y secos. Te encuentras con gente que tiene estas alteraciones de calor frío, alteraciones de las grasas, los desórdenes nerviosos y digestivos que vuelven a ser importantes. Y entre las causas de estos desequilibrios, aquí hay de las más importantes. La primera, la alimentación actual. Imaginaros, los desequilibrios más importantes que existen en los países desarrollados son realmente parámetros que tienen que ver con la alimentación refinada y procesada, que a la vez, claro, proceden de una agricultura realmente con pesticidas, herbicidas y la ganadería forzada con medicaciones y productos químicos. Es decir, energéticamente, ¿qué información nos va a llegar a nuestra sangre? Imaginaros hoy en día las alteraciones que hay detrás de la alimentación. Otros son los efectos secundarios de los fármacos. Es muy importante. En España todavía se permite que haya efectos secundarios que no se citan, porque pues, se cree pues, de que no son importantes, que relativamente son poco importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, se obliga a que el fármaco te diga todos los efectos secundarios. Es decir, si te da alteraciones al hígado, aunque sea pequeñas alteraciones, tiene que citarlo. En España, por ejemplo, no está obligado. Entonces, dentro de los efectos secundarios que hay, los fármacos hay que no se citan y no los sabemos, por darles poca importancia, porque hay de más importantes. Entonces, para no poner una lista muy grande que la persona tenga miedo a tomar un fármaco, pues prefieren y se acepta, políticamente también se ha aceptado, de que no se explique todo. Aquí la Pepi nos dice, en España se hacen muchos cultivos transgénicos. Sí,
Sí, sí, de hecho, no solo en España, sino en América, por ejemplo, son los reyes en el cultivo transgénico, la soja y el maíz. Estados Unidos, que es un gran productor, y no solo Estados Unidos, a nivel mundial es un gran problema el transgenismo, el transgénico, y una de las potencias mundiales, que es Estados Unidos, pues como él es un gran productor de maíz y de soja, no le interesa para nada extender mucho el problema transgénico y lo va pasando un poco, la pelota caliente la va pasando de un lugar a otro. La contaminación, aquí tenemos que sumar la contaminación exterior que producimos todos, de los coches, la polución atmosférica, los chemtrails, es decir, hoy en día contaminación es un aspecto muy, muy amplio. Los estilos de vida, dependerá también del estilo de vida de la persona, y las emociones alterantes generadoras de estrés. Esto también es muy, muy importante, y los países desarrollados pues es un parámetro muy importante, porque sobre todo la vida en lo que es las ciudades, por explicar un parámetro diferente a los pueblos o en ciudades pequeñitas, realmente las emociones o el estrés que se vive son emociones, yo pongo alterantes porque no me gusta la palabra negativa, pero lo veréis en muchos libros que te hablan de emociones negativas. Entonces yo me gusta más pues realmente el parámetro alterante, porque hay emociones que pueden catalogarse como negativa, pero depende de la situación. Para que nos entendamos, el miedo relativamente puede ser negativo, pero a veces es interesante tener un poco de miedo, porque si no nos tiraríamos imaginaos un niño que no tuviera nunca miedo, entonces es un problema. Aquel niño, si realmente tiene mucho miedo, entonces será una emoción más alterante. En este concepto quiero hablar más de emociones alterantes. El estrés, por ejemplo, decía que las ciudades que se vive, pues es un parámetro muy importante en las causas de los problemas de acidificación, de oxidación, desvitalización, la misma alteración de la flora. ¿Cuántas personas tienen colon irritable por problemas emocionales? Y no pueden comer muy bien y pueden hacer una dieta muy buena, pero si hay una alteración muy importante en su vida, si no resuelven esa emoción que le está alterando, todo lo otro le costará mucho. No irá a lo rápido, la calidad de la sangre no mejorará lo rápido que mejoraría si esta emoción la tuviera solventada. Por aquí dice Danitza que yo normalmente como ecológico, pero a veces tengo la verdura 2 o 3 semanas en la nevera. Supongo que no es lo óptimo. Sí, bueno, a todos nos pasa, ¿no? De que realmente querríamos todos hacer el día a día la cocina, pero por tiempo y por el mismo estilo de vida que lleva a unos y a otras, la organización que llevemos puede hacer pues, que tengamos pues, mucho tiempo la verdura, y a nivel de frescura, de verdura fresca, tendrá pérdidas, ¿no? Solo por la pregunta que me dice, solo deciros que las verduras, cuando se guardan en la nevera, normalmente en la parte baja es donde se aguantan mejor, y guardarlas íntegramente, es decir, con el máximo de hojas, por decir algo, si es una verdura que tenga hojas, no sé, una lechuga o una col, con el máximo de hojas posibles. Si está muy sucia, normalmente no es el caso, vienen las verduras muy limpias, pero bueno, si fuera el caso, y sería buena señal que no estuviera muy limpia o tuviera oruguitas o bichitos, sería una buena señal. Quería decir que aquel alimento es de más buena calidad, por eso son más inteligentes, más intuitivos y tienen más instinto, y los animalitos van a comerse aquella planta. Entonces, si tuviera bichitos lo limpiáis, pero no limpiarlo con agua,
hasta que no se utilice. Lo digo porque la pérdida de vitaminas, si se limpia la verdura y se pone en la nevera, es mucho más la pérdida. Se limpia en el momento que se utilizan y no se deja mucho en remojo. Lo digo citando pues que de Nietzsche pues, explica lo de la verdura. Entonces la tenemos de la forma más íntegra posible, más entera posible. En el momento que la vamos a utilizar cortamos y lo que nos sobre, si vamos a utilizar media lechuga, aquella media lo dejamos lo más entera posible, todo y el corte. No cortemos la verdurita y la guardemos en fiambreras, porque a veces me he encontrado en gente que me explica, no, yo ya la limpio, la corto y la dejo preparada. No, esto lo haremos en el momento de que vayamos a cocinar, previamente, pero no dejarla preparada en la nevera para hacer del día de la mañana a la noche o del día antes al día después. En este sentido, hablaríamos en este concepto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que ya habéis ido haciendo, pero si tenéis por aquí alguna pregunta, por aquí Pepi dice se oxidan mucho más fácilmente. Sí, el concepto es porque se oxidan mucho más fácil. En el momento que tú haces el corte, realmente ya empieza el proceso de oxidación. Entonces, cuando lo mantienes más íntegro, mejor. Para que nos entendamos, las castañas o las nueces o las almendras se mantienen mucho mejor, la castaña, la almendra, la avellana, con la cáscara. Si ya las compramos sin cáscara, ya es un principio de oxidación. Si las compramos ya peladas, las almendras, por ejemplo, las almendras peladas, ya tiene una desprotección más. Es decir, vamos pasando por desprotecciones y el alimento se va energéticamente debilitando. Por aquí no sé si hay alguna preguntita más, porque si no pondría ya la fichita final. Tenía alguna más aquí, pero la pondremos para otro día porque es largo lo que venía ahora y lo explicaríamos. Esta es la que realmente la habéis visto un momento, pero esta os quedaréis con el ¿qué era? Porque es muy divertido y es un juego que haremos en la próxima charla, porque ahora ya llevamos hora 3/4 y solo lo que os decía es la última fichita. Os quería decir aquí una pequeña frase que hoy también la he colgado en la página de Facebook, que os invito también pues, a los que no estéis en la página de Facebook de Conexiones Vitals, que llevamos la web y una página de Facebook. Y en la página a veces casi cada día, ¿no? Colgamos pues frases y al día a día vamos haciendo, según cómo esté el día y según qué noticias hay, vamos haciendo pequeñas frases o pequeños chips de información que en la web no están, por ejemplo. Entonces esta es la que hoy he colgado. Y nos dice, podemos evolucionar espiritualmente de dos formas, por sufrimiento o por conocimiento, pero no olvides que siempre tienes la libertad para elegir cuál usar. Es decir, aquí te pone, ¿qué quieres usar? ¿El conocimiento o el sufrimiento? Hoy, aquí, pues hemos hablado un poco más de conocimiento entre todos, para que podamos elegir qué dirección voy a tomar. Por aquí nos dice, por ejemplo, Marian, que ella tiene un envasador al vacío de las cazuelas de AMC. Es un buen sistema para poder también mantener al vacío alimentos más tiempo. Es una buena forma, como alimentos también que se pueden deshidratar. Podemos ver diferentes opciones para que realmente podamos facilitar los procesos de poder conservar. Por aquí Pepi nos dice, la combinación de los alimentos entre sí puede ser negativa, si nos lo explicas un poco. Mira, Pepi, la combinación de alimentos es realmente muy interesante. De hecho, hablaremos de ello. En el curso de alimentación se hablará, por supuesto, pero también hablaremos
en otra charla porque merece toda una charla, que es la ciencia de la trofología. La trofología, este nombre un poquito extraño, lo que nos habla realmente es la combinación de ciertos alimentos unos con otros. Por ejemplo, a rasgos muy grandes, que las verduras combinan muy bien con los cereales, pero también por separado combinan muy bien con las proteínas. Pero en cambio, las proteínas con los hidratos de carbono, que serían los cereales, pues la combinación no suele ser aconsejable, sobre todo en parámetros cuando hablamos de salud óptima, cuando no la tenemos. Quiero decir que si realmente tengo de mejorar mi salud física, podré usar estos parámetros de combinación primeramente, y a partir de la combinación mejoraré digestivamente la asimilación de nutrientes, que es lo que nos viene a ayudar. La trofología lo que nos hará es que al mejorar esa combinación mejoramos la asimilación de los nutrientes. Por ejemplo, hablábamos hace un ratito de alguien que tiene que engordar. Pues yo decía, pues a lo mejor es que no está asimilando bien los nutrientes. Pues el problema será que a lo mejor no está haciendo una buena combinación. A parámetros grandes, si yo tomo un postre muy típico que mucha gente toma, que es los Actimel de naranja o el yogur de fresa, la combinación de leche con frutas realmente es nefasta, y además con azúcar. Esas combinaciones no son nada interesantes para el cuerpo. Otra cosa es que a mí me guste mucho y me lo quiera tomar un día porque me encantan y me chiflan. Pues bueno, me puedo hacer yo un yogur, me puedo poner una fruta y disfrutarlo el día. Pero a nivel de salud, cuando tenemos que mejorar la salud física, no es muy conveniente saber qué alimentos combinan y qué alimentos no combinan. Tengo fichas, que es, lo digo por eso de hablarlo en una clase entera, y en los cursos también sale, hay las fichas, que es más visual, para poder ver qué alimentos primeramente combinan mejor que otros. Y una vez sé esta información, entonces yo elijo y escojo. Por aquí, si es las proteínas vegetales con el cereal, me está hablando de lo que es las legumbres, cereal y legumbre. Hablaríamos un poco de lo mismo. A nivel de lo que es el cereal con la legumbre en unas proporciones, se puede asimilar si la persona no tiene problemas de digestión o de lo que es la nutrición del alimento. Si la persona tiene problemas digestivos, hinchazón de barriga, será aconsejable primeramente que lo tome lo que es por separado, que son las incompatibilidades. Estas incompatibilidades no a todo el mundo le sucede, pero a muchas personas sí que les sucede. Entonces, cuando hablábamos del qué, el cómo, el cuándo, el dónde, la trofología, allí la tendremos en cuenta. Si es una persona que dice, sí, es que yo siempre tengo muchos gases, tengo hinchazón de estómago, pues a lo mejor el cereal y la proteína vegetal, aunque hablemos de vegetal, junta al mediodía, no la puedo tomar. Pero lo que a lo mejor no sabéis es que podéis tomar el arroz, para ir claro y directo, el arroz integral, estamos hablando ya de realmente arroz integral, ecológico, muy buena calidad, pero la persona tiene problemas de tomar el arroz integral con las legumbres, con lentejas, y esto pasa. Algunas personas. La persona, ¿qué deberá hacer mientras esté pasando esto? Que tenga hinchazón, que tenga el estómago con gases. Tomar el arroz al mediodía y la lenteja por la noche. El cereal al mediodía. La legumbre por la noche. Los dos acompañados de verduras. Hacemos lo que es la trofología, es decir, que aquí no mezclamos, y la proteína, la persona, con las horas del mediodía a la noche,
durante el día tiene suficiente el cuerpo, cuando hace las cadenas de aminoácidos para crear proteína, no las hace en el momento, no necesita ahora mismo el cereal y la legumbre. Por lo visto, lo que hace el cuerpo es que recoge lo que es el hidrato de carbono y el aminoácido y forma cadenas en el cuerpo de proteína. Pero no tienen que estar a la vez. Él cuando lo coge, lo guarda y va formando. Es decir, que lo que se sabe es que si yo como la legumbre por la noche y el cereal por la mediodía, digestivamente lo asimilaré yo mejor porque hipotéticamente pensemos que yo tengo problemas digestivos y que no tengo gases y no digiero bien y no asimilo bien. Si lo hago por separado, digeriré bien y mi cuerpo podrá asimilar la proteína y formará la cadena alimenticia de lo que es el aminoácido, igual que si lo tomo junto. En ese caso será muy interesante hacerlo por separado. Por aquí pues alguna vez me he encontrado, nos engañan las legumbres mejor al mediodía o la noche. Bueno, lo que decíamos, las legumbres, si son acompañadas de verduras, no tiene mucho sentido, sobre todo si es lenteja, legumbres fáciles de digerir, no tiene sentido de que se digieran mal, no es tan difícil de digerir. La dificultad es las mezclas, y si la tomo con chorizo, o si la tomo con la cansalada, es decir, las mezclas nos da más dificultad. Si me tomo aquellas legumbres y después me tomo una fruta, para que vayamos a parámetros que a lo mejor pienso que es natural, me tomo unas lentejas y después me tomo, pues mira, una fruta después de comer. Aquí hay la incompatibilidad y la fermentación que nos puede dar la fruta. Y entonces, como legumbre que es más expansiva, nos dará más gases. Entonces, por eso os decía que el tema no es de contestación rápida. Yo he intentado sintetizar, pero os prometo, y sabéis todos los que estáis en conexión, pues que si hay sugerencias para charlas, hasta diciembre tenemos las planeadas, pero de verdad os invito a que me enviéis, tanto a mí como a Àngels y a Josep María, es decir, en conexión ponéis, mira, me interesaría una charla de tal, me interesaría tal, es decir, que podéis vosotros también decir y opinar de qué temas podemos hablar. Nosotros vamos haciendo un poco pues varias charlas relacionadas con diferentes temas que sabemos que interesan, pero vosotros también podéis decir, ya sé que interesa también por las preguntas que me estáis haciendo, que interesa mucho también pues el de incompatibilidades y que lo tengo presente. De hecho, ya os digo que en el curso de alimentación sale y en las charlas pues saldrá en breve. Vale, muy buenas noches. Solo recordaros pues que mañana se sigue el curso de alimentación, miércoles empieza el de Àngels, el de Cosmos Iconología, y lunes Josep María nos explicará un poquito más del 2012. ¿Qué hay de nuevo o qué es lo que nos va a explicar del 2012? El lunes lo vemos a las 9. Que tengáis feliz semana a todos. Buenas noches.